Muéstrame tu rostro, capítulo 4, del Padre Ignacio Larrañaga. Silencio y presencia. Lo que hemos dicho hasta ahora es, de algún modo, contemplación. En mi opinión, todo verdadero encuentro o adoración es contemplación, y mucho más el encuentro profundo. La vida es coherente y unitaria. No podemos tomar el bisturí para decir, hasta aquí llega el campo de la meditación, aquí está la línea divisoria entre la oración discursiva y la contemplación. En las cosas de la vida no hay elementos químicamente puros. Todo está entrecruzado y mutuamente comprometido. En toda meditación puede haber buenas dosis de contemplación y viceversa. Nosotros, sin embargo, aquí queremos hablar, aún con peligro de caer en reiteraciones, de la contemplación propiamente tal, de la contemplación adquirida. En cuanto a la contemplación infusa, el Señor la da cuando y a quien quiere. Para tenerla, el cristiano no puede hacer nada. Este don no se merece, no se exige, no se pide. Es gratuidad absoluta y extraordinaria. Ya hemos dicho en este libro que normalmente, al principio, Dios deja que el alma se busque en sus propios medios y apoyos, no existiendo instrumentos adecuados para discernir cuándo una operación espiritual es obra de la gracia y cuándo es obra de la naturaleza. Más tarde, el Señor mismo irrumpe progresivamente en el escenario, invalida las técnicas humanas, arrebata la iniciativa, sometiendo al alma a una actitud pasiva, toma posesión completa del castillo, donde se rinden sus huestes y el castillo es transformado en mansión del Altísimo. Pero esto es ya completamente obra de la gracia. A lo largo de este libro, hemos ido señalando métodos y veredas por los que guiamos al alma al encuentro con el Señor. Sabemos que todo es obra de la gracia, y con estos métodos no queremos desconocer ni desvirtuar la acción de la gratuidad. Con estas ayudas que entregamos, simplemente preparamos un recipiente o una cuna al misterio. Damos una respuesta positiva a la gracia y buscamos verdaderamente el rostro del Señor. En silencio y soledad. Desde largas eternidades, Dios era silencio, pero en el seno del silencio se gestaba la comunicación más entrañable y fecunda. En esa interioridad se desarrollaban, como en una órbita circular y cerrada, las relaciones intratrinitarias, unas relaciones mutuas de atracción, conocimiento y simpatía del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Como hemos dicho, no hay diálogo más comunicativo que aquel en que no hay palabras, o las palabras han sido desplazadas por el silencio. Los contempladores constatan admirablemente ese hecho. En la medida en que el alma va elevando y profundizando sus relaciones con Dios, van desapareciendo primeramente las palabras exteriores y después las palabras interiores. Finalmente desaparece todo diálogo y nunca hay comunicación tan densa como este momento en que no se dice nada. El universo también fue silencio a lo largo de millares de siglos. No había abajo ni arriba, no había límites ni contornos, todo era un silencio informe. En medio de este silencio cósmico resonó la palabra y brotó el universo. La palabra fue pues fecunda, pero el silencio también fue fecundo. Todo artista, científico o pensador necesita desplegar en su interior un gran silencio
para poder generar percepciones, ideas e intuiciones. La vida crece silenciosamente en el oscuro seno de la tierra y en el silencioso seno de la madre. La primavera es una inmensa explosión, pero una explosión silenciosa. Nos dice Antonio Machado, la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Los grandes movimientos de la historia se han gestado en el cerebro de los grandes silenciosos. Los hombres más profundos y dinámicos de la historia son los que han sido capaces de sostener cara a cara el combate con el silencio y la soledad sin quebrarse. Así, Elías, Jesús de Nazaret, Pablo de Tarso. En mi opinión, el mal del siglo es el aburrimiento, el cual se origina en la incapacidad del hombre de estar a solas consigo mismo. El hombre de la era atómica no soporta la soledad y el silencio, y para combatirlos echa mano de un cigarrillo, de un transistor o de un televisor. Para evadirse del silencio, el hombre se echa ciegamente en brazos de la dispersión, distracción y diversión. Como efecto de esto, se produce en el interior del hombre la desintegración, y ésta acaba por engendrar la sensación de soledad, desasosiego, tristeza y angustia. He ahí la tragedia del hombre actual. Sin duda que el cultivo por tiempos del silencio, de la soledad y de la misma contemplación es ahora más necesario que nunca, religiosa y psicológicamente. Los grandes pensadores actuales que analizan nuestra sociedad se extrañan de cómo se vuelven locos más hombres y agregan que los complejos y numerosos mecanismos como los de evasión, compensación, sublimación y alienación impiden que esto ocurra. Y todo eso sucede porque la interioridad del hombre es asaltada y abatida por la velocidad, el ruido y el frenesí. El hombre mismo es a un tiempo víctima y verdugo de sí mismo y acaba por sentirse inseguro e infeliz. Existe un silencio estéril. Es cuando el hombre se repliega sobre sí mismo para escaparse de la comunicación con los demás. Comunicación que no siempre es agradable. Este es el silencio de los muertos. Hemos hablado de una zona de silencio y soledad que radica en la constitución misma del hombre. Pero el dinamismo de ese silencio no impulsa al hombre a esconderse, sino a abrirse al diálogo con Dios. Y como este diálogo es amor, y el amor es expansivo, abre al hombre al diálogo con los hermanos. Si no se producen esta trayectoria y estos resultados, estaríamos ante el silencio alienante. Dice Pablo VI, la fe y la esperanza y el amor de Dios, así también el amor fraterno, implica como exigencia propia una necesidad de silencio. La palabra va siempre envuelta en el silencio. Es su recipiente natural para poder ser fecunda. Solo en el silencio se puede escuchar a Dios. La búsqueda de la intimidad con Dios lleva consigo la necesidad verdaderamente vital de un silencio de todo el ser, ya sea para quienes deben encontrar a Dios, incluso en medio del estruendo, ya sea para los contemplativos. Los momentos del avance del reino, así como las grandes revelaciones a lo largo de la historia de la salvación, se han dado en medio del silencio. Es una ley constante de la Escritura, como nos dice en Sabiduría. Un profundo silencio lo envolvía todo, y la noche avanzaba en medio de su carrera, cuando tu omnipotente palabra bajó desde los altos cielos al medio de la tierra como un guerrero invencible. Contemplación y combate. La Biblia nos presenta a Moisés
como un contemplador de relieve extraordinario. Sus relaciones con Dios se desarrollan en un clima de inmediatez, en un mano a mano y cara a cara con el Señor, no exento de cierta suspensión dramática que siempre produce la proximidad de Dios. Toda la grandeza humana y profética de Moisés la sintetiza en el Éxodo con las siguientes palabras: Dios hablaba a Moisés cara a cara, como habla un hombre a su amigo. En los días de Moisés, la experiencia contempladora alcanzó una de sus más altas cumbres y Dios se prodigó en manifestaciones y teofanías de una fuerza rotunda y primitiva. Moisés ha sido moldeado directamente en el troquel de Dios en esos largos días y noches dentro de la nube, envuelto por el silencio y la soledad, frente a frente con Dios en la cumbre del monte. Moisés es una obra de arte del mismo Dios. Es ardiente como el fuego y suave como la brisa. Nos dice en Números 12:3, extraordinariamente manso. Fue político y contemplativo. Al mirar su envergadura humana, llegamos a la conclusión de que todo contemplativo, cuando se deje tomar por la proximidad arrebatadora de Dios, se transformará en una figura cincelada por la fuerza, la pureza y el fuego. El siervo de Dios armonizó el temple de un libertador político con las exigencias de una vida escondida en Dios. Alternó las batallas con Dios en la cumbre de la montaña y la batalla con los hombres en el valle bajo. Las leyes del silencio y de la soledad para los encuentros con Dios adquieren relieves extraordinarios en su caso. Siempre que Dios quiere hablar con Moisés, lo llama a la cumbre de la montaña. En los años de la travesía del Sinaí, nunca hablaron Moisés y Dios como no fuera en la cumbre de la montaña. Hay momentos en que las expresiones subir a Dios y subir a la montaña son expresiones sinónimas. Como en el Éxodo, y aun cuando Moisés está ya en la cumbre, Dios exige la soledad absoluta. Y así, en las primeras rampas de la montaña, manda colocar meticulosamente un cerco que no lo puede rebasar nadie, ya que quien tocare la montaña morirá. Es una soledad, silencio, tan exigente que aun cuando Moisés se hace acompañar a veces de Aarón y los ancianos, sin embargo, ellos tienen que quedarse lejos cuando Moisés entra en el diálogo con Dios. El Sinaí, el monte mismo, es un signo fulgurante del silencio-soledad, una altura de 2.285 metros, un sol que calcina, arena, rocas, viento, soledad, y como único vestigio viviente las águilas. Aquí desaparece el maquillaje de los falsos rostros, las falsas seguridades se las lleva el viento, y el hombre vuelve a encontrarse desnudo de atavíos y de apoyos entre las manos de Dios. Y cuando Moisés se ha asegurado de que la soledad es completa en torno a él, no todo termina aquí. Dios hace que un silencio cósmico invada, envuelva y arrebate al contemplador. El símbolo de este silencio es la nube que cubría a Moisés cuando hablaba con Dios. Pero aquí hay un tremendo misterio. Dios toma la forma de nube y el símbolo de aislamiento o soledad es la nube. He aquí pues que parece haber una relación identificante entre Dios, nube, silencio. Moisés subió a la montaña, nos dice Éxodo 24, y la nube cubrió la montaña. La gloria de Dios parecía a los hijos de Israel como un fuego devorador sobre la cumbre de la montaña. Moisés penetró dentro de la nube, quedando allí 40 días y 40 noches.
¿Qué pasó en esos 40 días y 40 noches en el interior de la nube, en la cumbre de la montaña? Es uno de los grandes misterios de la historia humana. Solo sabemos que cuando Moisés salió de allí y bajó a la planicie, los hebreos no podían soportar la luz deslumbradora que irradiaba el rostro de Moisés. Y éste tenía que ponerse un velo para que los hebreos pudieran mirarlo y escucharlo. Y cuando entraba en la nube para hablar con Dios, entonces se quitaba el velo. Lo dice en Éxodo 34. Los hijos de Israel veían el rostro radiante de Moisés, y Moisés volvía a cubrir su rostro con el velo hasta que entraba de nuevo a hablar con Dios. Indudablemente, toda esta simbología está preñada de hondo significado, del que solamente vislumbramos algo, pero casi todo su contenido se nos escapa. En medio de tantas imágenes, símbolos y teofanías, se destaca una lección sensacional. Moisés, el hombre más comprometido entre los profetas, gran libertador y gran revolucionario, fue un hombre que cultivó como pocos el silencio y la soledad. Llama de fuego. Otro de los hombres que alterna el fragor de las batallas con la soledad en Dios es el profeta Elías. No es un profeta escritor, sino un profeta de acción. Por eso mismo llaman más la atención sus largos periodos de soledad. Elías surge por sorpresa como una llama en el escenario de la historia de Israel. Dios lo separa de su medio ambiente y lo conduce a una torrentera para transformarlo en un hombre de Dios. Nos dice Primera de Reyes, y dirigió Dios su palabra a Elías diciéndole: márchate de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al torrente de Querit, que está frente al Jordán. Beberás el agua del torrente, y yo mandaré a los cuervos que te den de comer allí. Y los cuervos le llevaban por la mañana pan, y por la tarde carne, y bebía agua del torrente. Y a lo largo de su vida, Dios lo mantiene marginado de la sociedad por su consagración. No tiene morada fija, anda errante como el viento y dirigido por Dios mismo. Su morada es la soledad. El profeta se abandona más y más a la voluntad de Dios. Este abandono le hará interiorizarse progresivamente en las más secretas y profundidades íntimas de Dios. Hizo la peregrinación durante 40 días y 40 noches hasta la cumbre del monte Horeb, y allá arriba, primero dentro de la gruta y después fuera de ella, Dios desplegó ante los ojos asombrados del profeta toda su gloria y esplendor. El misterio de esa teofanía siempre quedará oculto e inaccesible para nosotros. En Sarepta, cuando restituye la vida al niño, lo sentimos lleno de ternura, intimidad y confianza para con Dios, como se nos relata en Primero de Reyes. Oh Yahvé, Dios mío, ¿vas a afligir a la vida en cuya casa me he hospedado, matando a su hijo? Tendióse 3 veces sobre el niño, invocando cada vez a Dios y diciéndole: oh Dios mío, te suplico humildemente que vuelva el alma de este niño. La viuda dijo a Elías: ahora veo que eres un hombre de Dios y que por tu boca habla Dios. Cuando aparece en público, Elías es un hombre envuelto en llamas, siempre vive atento a la voz de Dios según su grito de tierra. Vive el Señor en cuya presencia permanezco. Lo único que le preocupa son los intereses y la gloria de Dios. Por eso la potencia de Dios resplandecerá en sus palabras y en sus gestos. Parece un vigía que está esperando la orden, y cuando Dios se le presenta con su habitual levántate, allá va Elías a toda prisa para cumplir su arriesgada misión, para anunciar el castigo al rey, para reunir al pueblo en la cumbre del Carmelo, para hacer bajar fuego del cielo sobre las tropas de asalto de Ocosías,
para desenmascarar a los poderosos o para pasar a espada a los adoradores de Baal. La soledad lo templó para las empresas más audaces. Es una vida alternada. Se oculta en Dios y resplandece ante los hombres. La travesía del Verbo. El paso de Jesús por la Odisea es el gran tour del silencio, en su sentido más profundo y emocionante. Su primera etapa, la encarnación, es la gran zambullida en las aguas de la experiencia humana. Ese es el significado de aquel intraducible Ekenosen. Se anonadó, descendió hasta las profundidades más remotas del anonimato, de la humildad y del silencio, hasta los últimos límites del hombre. Descendió al humilde seno de una virgen silenciosa. En el silencio de una noche de paz, hizo su entrada en la historia, escoltado por pastores sobre el trono de un pesebre. En la noche de Belén, el silencio escaló su cima más alta. En los días de la vida de Jesús, la palabra del Padre estuvo retenida y atrapada entre los pliegues del silencio. Mientras vivió, ¿cuántos supieron que Jesús era Hijo de Dios? Impresiona también el silencio de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Allá no hay ningún signo de vida, ningún signo de presencia. Allá nada se oye, nada se ve. Contra todas las evidencias, solo queda el silencio irreductible. Solo la fe nos libra de la perplejidad. El silencio cubrió con su velo reverente la totalidad del misterio de Jesús en esos largos años de Nazaret. El nuevo nombre del silencio es Nazaret. Jesús realizará una carrera vertiginosa desde el bautismo hasta la cruz. Pero antes, en esos años interminables de silencio, qué tranquila espera, qué larga inmovilidad. A Jesús lo vemos impaciente. He venido a prender fuego sobre la tierra y qué impaciente me siento mientras esto no suceda. Pero en esos largos años que precedieron a la evangelización, cuánta paciencia, cuánto silencio. Meditación y contemplación. La contemplación no es un discurso teológico en el que se teje una brillante combinación con imágenes de Dios, manejando premisas y sacando conclusiones. Tampoco se trata de una reflexión exegética por la que alcanzamos el sentido exacto de lo que un escritor sagrado quiso decir, pero sin penetrar en la experiencia que el autor vivió. Unas comparaciones nos darán luz. Un botánico toma una flor, coge el bisturí, divide la flor en varias partes, las deposita ordenadamente sobre la mesa de un laboratorio, toma el microscopio y estudia la flor. En resumen, entiende la flor dividiéndola a través de un instrumento. Él mismo está lejos de la flor. Entiende analíticamente. Un poeta, por el contrario, toma la flor, es tomado por la flor, entiende la flor. Salido de sí mismo, maravillado, agradecido y casi identificado con la flor, no por partes, sino globalmente, la entiende posesivamente. Estos conceptos quedan sintetizados en la exclamación del poeta: ¡qué linda flor! Un meditador o teólogo primeramente toma no a Dios mismo, sino los conceptos sobre Dios. Luego distingue esos conceptos y los divide, los ordena y combina, saca las conclusiones y las aplica a la vida. Entiende mediante el instrumento de la inteligencia, pudiendo decirse que él está lejos de Dios mismo, ya que no hay contacto de persona a persona. Entiende analíticamente.
Un contemplativo no toma a Dios, es tomado por él. Es un hombre eminentemente seducido y arrebatado. Entiende a Dios, maravillado y agradecido, identificado con él, de persona a persona, adhesivamente, experimentalmente, confusamente, en una acción totalizante. Entiende posesivamente. El contemplativo no es, pues ante todo, un espectador, sino un admirador. En su entender, hay elementos pasivos, admiración, gratitud, emoción. Por consiguiente, la contemplación está en las mismas armónicas que la admiración. Se trata de aquella suspensión llena de asombro que experimentaba Pablo cuando decía: «Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y ciencia de Dios, qué insondables son sus pensamientos, qué indescifrables son sus caminos». Me atrevería a decir que, en cierto sentido, la capacidad contemplativa de una persona es proporcional a su capacidad de asombro. Por eso nunca el contemplativo está consigo o vuelto hacia sí. Está siempre en éxodo, en movimiento de salida y proyección hacia el otro, completamente extasiado y arrebatado por el otro. Como se sabe, la capacidad de asombro y el narcisismo están en proporción inversa. Narcisismo e infantilismo son una misma cosa, así como la madurez y el narcisismo están en los polos opuestos. En nosotros, la adhesión desordenada a nosotros mismos provoca las reacciones de euforia o de depresión, desequilibrando la estabilidad emocional. En la contemplación no hay ningún punto de referencia a sí mismo. No le importan al contemplador las cosas que se refieren a sí mismo. Solo le causan impacto las cosas que hacen referencia al otro. No se exalta por los triunfos ni se deprime por los fracasos. Por eso, a los grandes contemplativos los vemos llenos de madurez y grandeza, con una inalterable presencia de ánimo, con la característica serenidad de quien está instalado en una órbita de paz por encima de los vaivenes, turbulencias y mezquindades del cotidiano vivir. El meditador es expresivo y elocuente. En su interior huye una actividad de colmena, en un perpetuo ir y venir, saltando sin cesar de las premisas a las conclusiones, de las inducciones a las deducciones. La cabeza del meditador está poblada de conceptos que incansablemente analiza y descifra, distingue y divide, explica y aplica. El contemplativo, en cambio, está sumergido en el silencio. En su interior no hay diálogo, pero sí una corriente cálida y palpitante, aunque latente, de comunicación. Es el silencio poblado de asombro y presencia que sentía el salmista cuando decía en el Salmo 8: «Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra». No afirma nada, nada explica, no entiende ni pretende entender. Llegó al puerto, soltó los remos y entró en el descanso sabático. Está en la posesión colmada en que los deseos y las palabras callaron para siempre. Ahora la unión se consuma de ser a ser. No se necesita la expresión como vehículo intermediario. De dentro a dentro, de misterio a misterio. Al contemplativo le basta estar a los pies del otro, sin saber y sin querer saber nada. Solo mirar y saber que es mirado, como en un sereno atardecer en que se colman completamente las expectativas, donde todo parece una eternidad, plena y quieta. Podríamos decir que el contemplativo está mudo, embriagado, identificado,
envuelto y compenetrado por la presencia, como dice Fray Juan de la Cruz: quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo, y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas, olvidado. El contemplativo podría entender, incluso mejor que el teólogo, el misterio profundo de Dios, de Jesús, de la vida eterna. Sin embargo, no podría expresar esas experiencias y posiblemente podría no tener conciencia directa de lo que entiende. Y esto porque su vivencia es demasiado plena, demasiado profunda y no hay capacidad de conceptualizarla. Resumiendo, la meditación es analítica, conceptual, impersonal, inductiva, diferencial, selectiva y esquemática. La contemplación, en cambio, es intuitiva, integradora, subjetiva, sintética, totalizadora, afectiva y unificante. No obstante, como dijimos arriba, en la vida todo está mezclado. Adhesión. El concilio afirma que el hombre ha nacido para seguir viviendo más allá de la muerte. Añade que su destino final está en la contemplación eterna del misterio inagotable de Dios. Y concluye el documento dándonos esta espléndida definición de la contemplación. Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a Él con la total plenitud de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. No se podría decir mejor. Es interesante señalar que cuando el concilio se refiere a la contemplación, casi siempre lo hace con la palabra adherir, palabra que van envueltos y compenetrados en el conocimiento, el amor, la admiración, el compromiso, la entrega y la vida. También, como hemos señalado arriba, el instrumento de la contemplación no es la inteligencia discursiva ella sola. Es todo el ser, integradamente, que participa en la contemplación unificante con la total plenitud de su ser. La contemplación, tal como estamos aquí explicando, se aproximaría al contenido que la palabra conocer tiene en la Biblia. Efectivamente, en la Biblia, conocer desborda el saber humano y expresa una relación existencial. Conocer algo es tener experiencia concreta de ello. Aquí se conoce el sufrimiento, el bien y el mal. Es un compromiso real con profundas consecuencias. Conocer a alguien es entrar en relaciones personales con él. Estas relaciones pueden adoptar muchas formas y comportar muchos grados. De todas formas, en la Biblia, conocer, así como contemplar, es entrar en una gran corriente de vida que brotó del corazón de Dios y vuelve a aterrizar allá. Llama la atención la insistencia con que Pablo VI requiere la contemplación en el discurso de clausura conciliar, y con qué precisión y en qué múltiples formas habla de ella. En el discurso de clausura nos habla primeramente de la relación directa con el Dios vivo, precisa y preciosa definición de la contemplación. Luego se pregunta si hemos buscado su conocimiento y amor, otra manera muy propia para referirse al acto y actitud de la contemplación. Más tarde, se pregunta el Santo Padre si habremos avanzado en el misterio de Dios con las sesiones conciliares y luego, por fin, elevando el tono y la emoción, viene a resumir el objetivo final del concilio proclamado ante el mundo entero. Que Dios existe, que es real, que es viviente, que es personal, que es providente, que es infinitamente bueno,
nuestro Creador, nuestra verdad, nuestra felicidad, de tal manera que el esfuerzo de clavar en Él la mirada y el corazón, que llamamos contemplación, viene a ser el acto más alto y más pleno del espíritu, el acto que hoy puede y debe jerarquizar la inmensa pirámide de la actividad humana. El objeto de la contemplación no es una idea, ni siquiera la verdad, sino que es alguien, un alguien que es, a su vez, fuente original y meta final de nuestros destinos y de nuestras vidas. Elevar hacia arriba todas las energías humanas y adherirlas a Dios es el acto más sublime del espíritu humano, y ese acto recapitula y pone el orden exacto de prioridades en los valores y actividades humanas. Abundando en los mismos conceptos, el concilio hace otro serio intento de descifrar la naturaleza de la contemplación en su forma dinámica, hablando de cómo deben integrarse la actividad y la oración. Dice que es menester que los religiosos junten a la acción la contemplación por la que se adhieren a Dios con la mente y el corazón. Noticia general, confusa y amorosa. En la medida en que el cristiano va subiendo la pendiente de la contemplación, el Dios que es objeto de esa contemplación va evaporándose progresivamente. Me explicaré. Como en una noche de encantamiento, ese Dios va perdiendo paso a paso formas, imágenes y representación hasta desvanecerse y reducirse a la esencia pura. Nunca, sin embargo, ese Dios es tanto concreción, transformación, fuerza, universalidad y acción como en este momento en que se redujo a la pureza esencial de la fe. Sí, para la contemplación pura, también Dios tiene que silenciarse, despojándose de los variados ropajes con los que nuestra fantasía lo reviste. Esto es, este Dios tiene que ir empobreciéndose. Al contemplativo no le interesan los vestidos de Dios, le interesa el mismo en sí mismo, no la figura, sino la sustancia, no Dios palabra, sino Dios silencio. Aunque nunca el Señor es tan palabra, tan sustancia, como en este momento de silencio. Cuando dos silencios se entrecruzan hasta consumirse, estallan en una gran explosión. Las palabras llevan conceptos y los conceptos llevan partecitas de Dios. Pero solo el silencio puede abarcar a aquel que es y está por encima de los conceptos y palabras. Para saber que hemos entrado en tierra de contemplación, Fray Juan de la Cruz nos ofrece las siguientes señales. 1. Gustar estarse a solas con atención amorosa a Dios. Estar solo con advertencia amorosa y sosegada. 2. Dejar estar al alma en sosiego y quietud, aunque le parezca estar perdiendo el tiempo. En paz interior, quietud y descanso. 3. Dejar libre al alma, desembarazada y descansada de todo discurso mental, sin preocuparse de pensar o meditar, sin particular consideración, sin actos y ejercicios de las potencias, al menos discursivos, que es ir y venir de uno a otro lado. 4. Evitar eficacias y preocupaciones que inquietan y distraen al alma de la sosegada quietud. Solo atención y noticia general, si bien amorosa, sin entender sobre qué. Todas estas características las resume Fray Juan en estas 3 notas. Noticia general, confusa y amorosa. Dice general porque se trata de una atención extensiva o difusa. Esto es, la atención no se concentra de manera convergente en un aspecto concreto, sino que se extiende o se difunde
sobre el objeto general, Dios. Cuando uno contempla un paisaje, no se centra su mirada sobre la copa de un álamo o sobre una cumbre pelada, sino que la mirada se extiende difusamente sobre la amplitud del horizonte. Se llama mirada al infinito. De manera análoga, la mirada de la contemplación es difusa, extensiva o general. Dice Noticia Confusa en contraposición de analítica. Todo lo analítico es claro porque en el análisis hay división, y donde hay división hay claridad. Si se quiere vencer, conquistar una verdad, hay que comenzar por dividirla. Divide y vencerás. La noticia contemplativa es pues confusa porque no es analítica. Es también confusa porque la actividad contemplativa no es intelectual, sino vivencial, y lo vivencial se identifica tan sustantivamente con mi propia persona que faltan distancia y perspectiva para medir y ponderar lo vivido. Por eso no se puede conceptualizar, porque la experiencia es de por sí densa y plena y está demasiado cerca. Sin embargo, aunque confusa, no existe en la mente humana noticia que infunda tanta certidumbre y proyecte tanta claridad como la noticia de la contemplación. El contemplativo vuela por encima de las cumbres teológicas y de las claridades exegéticas, y cuanto más se sumerge en los abismos, más perdido y encontrado se halla. Cuanto más densas oscuridades, tanto mayores claridades percibe. Con la mente paralizada y sin movimientos acrobáticos, no entendiendo, sino poseyendo la ciencia y la divina esencia. Cuanto más sabio, más mudo, remontando y cruzando con su vuelo las alturas más verticales de toda la ciencia. Qué bien lo dice Fray Juan de la Cruz. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y enajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Cuanto más alto se sube, tanto menos entendía, que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía. Por eso quien no sabía queda siempre no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Dice noticia amorosa, es decir, emocional. La proximidad de la persona amada produce siempre suspenso y emoción. El del contemplador es un encuentro de persona a persona. Por eso hay una suerte de posesividad y se enciende el corazón, y se establece una corriente circular y alternada de dar y recibir, abrirse y acoger. Y cuando el contemplador se siente infinitamente amado por el Padre, todas las estabilidades se vienen al suelo. Oh, no hay en el mundo vino que embriague tanto, ni fuego que penetre y transfigure tanto, ni ríos que lleven tanta alegría, ni mares que retengan tanta consolación, ni jardines que perfumen, ni melodías que enajenen, como lo experimentó aquel descubridor de los principios de la hidrostática, Pascal, el lunes 23 de noviembre de 1654. Otra vez Fray Juan de la Cruz. Oh lámpara de fuego, en cuyo resplandor es las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz, dan junto a su querido. Con la total plenitud. Como dijimos, Dios nos ha predestinado para adherirnos a Él con la total plenitud de nuestro ser. Plenitud es la experiencia de la integración interior. Cuando la atención, conciencia, penetra todos los departamentos del edificio humano, podemos decir que la persona está
Integrada. Lo que está desintegrado nunca está pleno. Cuando el cristiano hace oración o trata de hacer en estado disperso, siempre acaba por sentirse frustrado, justamente porque no hizo ni puede hacer oración en ese estado. Siempre nos sale al paso el mismo enemigo, la dispersión. Ella origina un estado conflictivo, los criterios contra los impulsos, los comportamientos contra los juicios de valoración. Donde hay conflicto no hay paz, donde no hay paz no está Dios. ¿Cómo integrar? Por un lado, no hay fuerza tan integradora como Dios mismo. En su comparación, nada valen las terapias integradoras. El profundo misterio del Señor Dios se extiende en abanico en todo el ámbito de la persona, atraviesa y purifica las diferentes partes, y en Dios el cristiano se siente uno, sólido e indestructible. Pero por otro lado, antes y para poder adherirse a Dios con la total plenitud, el cristiano necesita tener un elemental grado de integración. ¿Cómo conseguirlo? El hombre percibe su unidad interior cuando su conciencia se hace presente simultáneamente en todas sus partes. Pero sucede que la conciencia no puede estar al mismo tiempo en varias partes. Entonces, ¿qué hacer? Hay que conseguir que la conciencia se haga plenamente presente a sí mismo. Y en este momento, al estar en silencio todo el ser, acontece que la profundidad de sí mismo se extiende sobre el territorio de la persona, integrando todo con su presencia. Cuando la conciencia está sobre sí misma, está también sobre todos sus componentes. Si la mente retiene el dominio absoluto de sí, quedan integradas todas sus partes. Ejercicio de silencio y presencia. Es posible que el cristiano al principio tenga la impresión de estar perdiendo el tiempo con este ejercicio. No se impaciente, persevere. Piense que se trata de la práctica más eficaz para conseguir el espíritu de oración y para caminar en la presencia de Dios, camino de toda grandeza espiritual. Entorno adecuado. Escoge un lugar a ser posible solitario, una capilla, una habitación, un bosque o un cerro. Tiempo. Para esta práctica, reserva un tiempo fuerte en que no estés acosado por prisas ni por preocupaciones. Posición. Cómoda y orante en quietud completa. Haz el silenciamiento progresivo según las indicaciones dadas antes. Consigue el vacío interior suspendiendo la actividad de los sentidos y emociones, apagando los recuerdos del pasado, desligándote de las preocupaciones futuras, aislándote o despegándote de cuanto bulle dentro de ti y fuera de este momento. No pienses en nada, mejor, no pienses nada. Ve quedándote más allá del sentir, más allá del movimiento, más allá de la acción, sin mirar nada, ni dentro ni fuera, sin agarrarse a nada, sin dejarse agarrar por nada, sin fijarse en nada. Fuera de ti, nada. Fuera de este momento, nada. Plena presencia de ti mismo a ti mismo. Una atención pura y desnuda. Ahora, una vez conseguido el silencio, colocándote en la plataforma de la fe, debes abrirte a la presencia. Simplemente quédate con una atención abierta al otro, como quien mira sin pensar, como quien ama y se siente amado. En este momento en que ya te has colocado en la órbita de la fe, debes evitar figurarte a Dios. Toda imagen, toda forma representante de Dios debe desvanecerse. Ve silenciando a Dios. Ve despojándolo de todo
cuanto signifique localidad. Recuerda, a Dios le corresponde el verbo ser y no el verbo estar. Él no está lejos o cerca, arriba o abajo, adelante o atrás. Él es el ser. Él es la presencia pura y amante y envolvente y penetrante y omnipresente. Él es. Olvídate de que existes. Nunca te mires a ti mismo. Contemplación es fundamentalmente éxtasis o salida. No te preocupes de si esto es Dios. No te inquietes de si esto pertenece a la naturaleza o a la gracia. No pretendas entender o analizar lo que vives. Todo eso equivale a centrarte sobre ti mismo. Solo existe un tú para el cual eres en este momento una atención abierta, amorosa y sosegada. Practica el ejercicio auditivo indicado anteriormente. Casi insensiblemente, el silencio irá sustituyendo a la palabra hasta que en el momento que el espíritu esté maduro, la palabra de por sí caerá. No pronuncies nada con los labios. No pronuncies nada con la mente. Miras y eres mirado. Amas y eres amado. La presencia pura en el silencio puro y en la fe pura consumará una alianza eterna. Es la nada, es el todo. Tú eres el recipiente, Dios es el contenido. Déjate llenar. Tú eres la playa, Él es el mar. Déjate inundar. Tú eres el campo, la presencia es el sol. Déjate vivificar. Permanece así largo tiempo. Después vuelve a la vida lleno de Dios. Conozco también personas que hacen contemplación imaginativa. Se instalan en una capilla en completa quietud, miran en la fe a Jesús, se sienten mirados por Él, no dicen nada, no oyen nada, en completa quietud se limitan simplemente a estar.